pero menos de Jesús. En esta hora, historia clásica del libro de Juan. El libro de Juan tiene historias que en los otros evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, no se registraron. Juan es exclusivo en ellas. Y una de estas es el encuentro de Jesús con Nicodemo. El tema de hoy es el nuevo nacimiento. El título de hoy que traje: Jesús enseña a Nicodemo lo necesario del nuevo nacimiento. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué esta noche decidí hablar del nuevo nacimiento? Porque es algo que en nuestra pecaminosidad como seres humanos necesitamos, es súper necesario. Si usted ya nació de nuevo, gloria a Dios, pero hay bastante gente allá afuera que necesita nacer de nuevo. Así es de que en esta hora tenemos esta historia, este relato, donde Jesús conversa con Nicodemo. Nicodemo era un hombre judío de una posición religiosamente alta. La historia dice que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de personas como si fuera hoy la Corte de Justicia. A ese rango pertenecía Nicodemo, una persona estudiada, estudiaba la ley y su encargo era enseñarla y aplicarla al pueblo judío. Nos encontramos con este hombre con tanta sabiduría, conocimiento, podemos decir, con tanto conocimiento de la ley, con tantos años tal vez de estudio, preparado para enseñar la ley al trabajo que él hacía como fariseo judío. Este diálogo aparece aquí en este capítulo, son varios capítulos, y aún con todo su estatus social, Nicodemo tuvo esa necesidad de ir a buscar a Jesús. El capítulo 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre era importante, de un estatus social bastante alto, y más adelante vamos a ver por qué digo esto. Tenía una posición social buena, se puede decir así. Y vino a Jesús de noche, dice la palabra. Algunos comentaristas dan sus comentarios de por qué vino de noche a Jesús. Nicodemo se acercó de noche, era miembro del Sanedrín, que era del grupo fariseo. Si usted ha escuchado historias, el grupo fariseo era en el tiempo de Jesús, le hicieron la vida imposible. A Jesús se puede decir, no imposible, pero siempre estaban ahí metidos, metiendo discordia, haciendo preguntas raras. Y Jesús incluso los llamó hipócritas, paredes blanqueadas. En varias ocasiones hacían preguntas que ellos querían saber, pero para tentar a Jesús. Ese tipo de persona era un fariseo. El fariseo era apartado, quiere decir separado, porque lo separaban para aprender lo de la ley y para instruir y aplicarla al pueblo. En este tiempo este hombre se acerca a Jesús y dice que vino de noche. No sabemos su razón exacta por la cual vino de noche. Tal vez por ser miembro de ese grupo de personas, quería estar en silencio. No sabemos, pero vino a Jesús de noche. Pero lo que sí sabemos es que Nicodemo tenía una inmensa necesidad de conocer a Jesús, del nuevo nacimiento. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Nicodemo reconoce a Jesús como maestro, como rabí. Reconoce que Jesús no era un hombre común, porque
Él mismo dice, sabemos que has venido de Dios. Reconoce que Jesús no era cualquier persona, cualquier profeta, como decían muchos en los evangelios. Creemos que es un profeta venido de Dios. Le saluda con un cierto elogio, ¿verdad? Y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Y que estas señales que estoy segura que Nicodemo había mirado, había escuchado, si no mirado, escuchado de todo lo que Jesús hacía. Sanado cojos, infinidad de milagros que había hecho Jesús. Estoy segura que Nicodemo había escuchado y había visto esas señales. Y lo atrajo a Jesús. Lo atrajo el querer saber más de Jesús, esa conversación que Jesús y Nicodemo tienen. Jesús con ese amor, con esa paciencia, vamos a ver cómo fue explicándole, cómo fue evangelizándolo sobre el nuevo nacimiento. En el capítulo 2, los últimos versículos, el 24 dice, pero Jesús mismo, dice, no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él lo sabía, pues él sabía lo que había en el hombre de antemano. Dios conocía a Nicodemo, conocía las intenciones exactamente por las cuales Nicodemo había llegado a Jesús, por qué se había acercado. Y Jesús le dice y le responde a una pregunta que Nicodemo no preguntó. Le dice, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Infinidad de veces los fariseos vieron miles de milagros de Jesús y seguían demandando señales, y por esas razones Jesús les dijo, no, ustedes son hipócritas, no van a cambiar. Nicodemo sabía el tipo de acoso que Jesús vivía a diario, pero se acercó sinceramente queriendo conocer más de Jesús, y entran en esta conversación y Jesús no solamente le recibió, le explicó, sino le enseña lo que es necesario para entrar al reino de Dios. Le dice, Nicodemo, ¿sabes qué? Necesitas nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Nicodemo no comprendió a un 100% de lo que Jesús le estaba hablando. Pero vemos cómo Jesús fue explicando cada paso y le dice, Nicodemo, ¿cómo puede ser un hombre viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo tomó literalmente lo que Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo puedo entrar yo al vientre de mi madre? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez el vientre de su madre y nacer? La confusión arropó a Nicodemo. Y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo, pero no un nacimiento natural del que ya había nacido. Jesús le está hablando del nuevo nacimiento, esa regeneración que viene del Espíritu. Le dice, es necesario nacer de nuevo. Le dice, es necesario nacer de agua y del Espíritu. En Lucas miramos cómo los fariseos Lucas 7:30, si quiere ir ahí, vemos cómo los fariseos rechazaron a Juan cuando vino a preparar el camino, cómo lo criticaron y cómo no aceptaron el bautismo. Si quiere ir conmigo allí, por favor, al 7:30. Entonces procuraban, creo que no,
no agarré el versículo correcto, pero en Lucas 7 nos dice que los fariseos no aceptaron a Juan, no aceptaban que Juan estaba preparando el camino para aquel que venía, y dice que no aceptaron los designios de Dios, no aceptaron la humanidad pecaminosa que ellos tenían y no reconocían que necesitaban salvación. Creían que por sus buenas obras, por lo que sabían, ellos creían que podían llegar a obtener la salvación o a entrar al reino de Dios. Desafortunadamente, Jesús le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? No trabaja así, la cosa no es así. Tú necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo lo arropa la duda, la incredulidad, y no entendió. Y Jesús le explica que es necesario tener esa regeneración que es a través del Hijo y del Espíritu Santo dada por el Padre. Ese nuevo nacimiento que se produce cuando usted y yo reconocemos que tenemos una humanidad pecaminosa, que nuestra humanidad es una humanidad caída, dice su palabra, y necesitamos redención, necesitamos salvación. Eso era lo que Jesús le decía a Nicodemo. ¿Sabes qué? No importa lo que sepas, no importa nada de eso, lo que importa es que tú necesitas nacer de nuevo. Jesús llegó a la necesidad que Nicodemo tenía. Él miró más adentro, así como lo mira en usted y en nosotros, como lo miró en usted y en nosotros. Él miró que necesitábamos de un Salvador, necesitábamos ser cambiados y transformados. La vieja naturaleza necesita ser renovada, y no es que vayamos a entrar al vientre de nuestra madre y nacer, porque eso sería imposible, pero sí un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y eso es lo que Jesús le explicaba a Nicodemo. No solamente le explicó lo necesario para entrar al reino de Dios, sino también le ayudó a entender el nuevo nacimiento y qué se requería para entrar, para ser salvo. Sabemos que el nuevo nacimiento no se limita a un nacimiento físico, ¿verdad? Estamos hablando de lo espiritual, lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros y nos cambia y nos justifica. El Espíritu, la palabra griega es neuma. Como los neumáticos. Neumáticos se dicen las llantas de los carros, neuma. Quiere decir el aire. El Espíritu obra en formas que no lo podemos entender. Y más adelante aquí le dice Jesús a Nicodemo, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Jesús le estaba haciendo saber a Nicodemo que necesitaban nacer de nuevo, y Dios nos capacita para vivir una vida espiritual. En nuestra carne no podemos hacer las cosas del Espíritu, amén. La carne es y está presta a la pecaminosidad, pero Dios nos capacita en su Espíritu para hacer las cosas del Espíritu, amén. El capítulo 3, versículo 7 le vuelve a repetir, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le repetía una y otra vez con una insistencia, amén, amén, como diciéndole, de verdad te digo, Nicodemo, que esto es lo que tú necesitas, nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, le dice, no es como el viento. El viento usted lo puede sentir
Y ahora estos días que hemos tenido un viento grandioso, ¿verdad? Aquí en Arizona, lo ha visto como el viento hace lo que quiere. Va y viene, no sabemos de dónde viene. Y Jesús le dice, ¿sabes, Nicodemo? Así es el espíritu, el nuevo nacimiento. Pero lo que sí podemos ver son los estragos que el aire hace, ¿verdad que sí? Cuando usted y yo salimos para afuera, mueve los árboles, tira las hojas, mucha basura tal vez y muchas cosas que pueda traer el viento. Y Jesús le explica a Nicodemo, ¿sabes qué, Nicodemo? El nuevo nacimiento es como el viento. Solo se siente y se pueden ver en las acciones de la gente. Usted y yo, cuando nacemos de nuevo, podemos ver la diferencia en la gente. Creo que de cuando usted nació de nuevo hasta ahorita puede ver cambios y tal vez la gente también pueda ver cambios en su vida y así debe ser. Si esos cambios no están pasando en nuestra vida o no nos estamos dando cuenta, entonces sí tenemos que pensar, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Se manifiesta en nuestra conducta, se manifiesta en nuestra manera de vivir, se manifiesta de cómo usted y yo tratamos a otras personas, pero sobre todo nuestra dedicación para el Señor en hacer su voluntad. En este mismo capítulo de Juan dice que cuando Jesús llamó a Andrés, él rápido fue por su hermano y lo trajo también. Cuando salvó a Felipe y lo llamó, también dice que fue y trajo, Natanael ya dice que ya lo había visto Jesús, pero él fue y lo trajo, ¿verdad? Y digo yo, esas cosas son las que debemos sentir en hacer la voluntad de Dios. Ir y querer estar con Jesús, así como le dice Andrés, le dice, ¿dónde moras, Jesús, tú? Y Jesús dice que los llevó y a dónde moraba. Y ellos querían estar con Jesús. Usted y yo, esas son las cosas que debemos cambiar. Debemos querer estar con Jesús, saber más de Jesús, conocer más de Jesús y hacer su voluntad. Amén. Esas son las cosas que se pueden ver, amén, en una persona que, que ama a Jesús, que entrega su vida por Jesús, amén, en servir a los demás, servir en la iglesia. A veces es difícil encontrar el tiempo, es difícil comprometerse, amén, pero si realmente amamos a Dios, eso es lo que estamos llamados a hacer, amén. El capítulo que sigue dice, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? ¿Se imagina la conversación de maestro, maestro? Porque Nicodemo dice que era un maestro de la ley. Y Jesús le dice, hey Nicodemo, tú siendo maestro de Israel y no sabes estas cosas, ¿cómo es posible? ¿Cómo no puedes entender? Pero sabemos que las cosas espirituales solamente Dios las revela, el Espíritu Santo. Y Nicodemo no entendió esa parte. Y Jesús le dice, ¿cómo tú siendo maestro de Israel y no sabes esto? Dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Si os he dicho cosas que son terrenales y no las creéis, dice, ¿cómo creéis si les dijere cosas celestiales? Nicodemo estaba ignorante al nuevo nacimiento. Él sabía la ley y tal vez el Torah y todas las leyes que él estudió, pero le hacía falta ese conocimiento de Dios. Le hacía falta conocer las cosas que solamente provienen de lo alto, del Espíritu Santo. Amén. El capítulo 4 de Juan nos relata la historia cuando Jesús tiene su encuentro con la mujer samaritana.
la diferencia de la mujer samaritana al encontrarse con Jesús, y creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, cada encuentro que Jesús tuvo con una persona en particular, esas personas nunca fueron iguales otra vez. Y lo vamos a ver como Nicodemo, al final de su historia, no es mencionado muchas veces, pero sí menciona cuando al final de que termina Jesús en la crucifixión, dice que él invierte dinero para comprar aloes y mirras para la crucifixión de Jesús. Yo creo que este encuentro de Jesús con Nicodemo, Nicodemo no se fue igual. Nicodemo se fue y tal vez permaneció en un cierto secreto. Ojalá que no vayan a ser agentes secretos, ¿eh? La palabra del Señor dice que tenemos que buscar a Dios y servirle y que la gente sepa que nosotros le servimos, amén. Nicodemo estuvo poco secreto ahí en un tiempo por miedo, dice, tal vez a los judíos, a los fariseos y la posición en que él se encontraba, estuvo secreto, pero cuando tuvo la oportunidad, él hizo lo correcto. Dice que junto José Arimatea y él fueron y le dieron sepultura a Jesús en los versículos más adelante. Eso quiere decir que Nicodemo y ese encuentro que Nicodemo tuvo con Jesús hizo algo, un cambio en él. El contraste, le decía, de la mujer samaritana y el encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo. Nicodemo permaneció en secreto. La mujer samaritana rápido fue y esparció el mensaje. Le dijo, he visto un hombre samaritano que me ha dicho esto y esto. La mujer samaritana sabía que ella podía esparcir ese mensaje. No le importó que dijeran, no le importó que la juzgaran, ni mucho menos. Ella fue y impartió el mensaje. Así es de que nosotros como hijos de Dios tenemos que impartir ese mensaje, que no nos dé vergüenza hacer ahí por ahí check-in cuando venga el domingo a la iglesia. Yo le pongo y voy a saber a dónde voy a adorar a Dios. La palabra dice que somos bienaventurados, dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Amén. Así es que usted y yo somos bienaventurados cuando hablamos de Jesús, cuando la gente se da cuenta quién usted y yo somos en Cristo. Así este hombre al fin de la historia él hizo eso y por eso nos damos cuenta que hubo un cambio en él. Al terminar la conversación, Jesús le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Nicodemo no entendió, hubo confusión en él. Y vemos cómo termina Jesús diciéndole que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy seguro que estas palabras al final, cuando Nicodemo fue y dio sepultura a Jesús, esas palabras resonaron en su cabeza, le hicieron recordar lo que Jesús le había dicho. En Números 21 nos relata la historia de cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Se rebelaron en contra de Moisés y vino una plaga de serpientes y los mordían, dice su palabra ahí. Moisés, por mandato de Dios, les hizo una serpiente de bronce y les decía que todo el que mirara la serpiente de bronce no iba a perder la vida, no iba a morir. Por la rebeldía del pueblo de Dios se llevó a cabo ese evento que está en la historia por alguna razón y nos recuerda que la mordedura del pecado está en usted y en mí. Y Jesús se hizo maldito, dice, llevó una muerte
crucificado para que usted y yo tuviésemos salvación y vida eterna. El pueblo rebelde, el pueblo murmuró en contra de Moisés y hizo tantas cosas que llegaron estas cosas a la vida del pueblo de Dios, pero decía que todo aquel que mirara no iba a morir. Así usted y yo, si miramos a Cristo, vamos a vivir. No estoy segura, o a lo mejor se acuerda cuando usted vino a Jesús y nació de nuevo. Estaba leyendo la vida del predicador Charles Spurgeon cuando vino a Jesús. Dice que él se recuerda ese día que nació de nuevo. Había una tormenta fuerte donde él vivía, dice la historia. Cuenta la historia de su conversión. Y no alcanzó a llegar a su lugar de destino, pero decidió ir a una iglesia pequeña. Por esa tormenta tan fuerte de nieve que había, el predicador que iba a predicar ese día no pudo llegar. Y la congregación, las pocas personas que estaban allí, decidieron escoger a una persona para que les diera una prédica. El joven Spurgeon ya tenía escuela, estaba asistiendo a una iglesia y llegó y se sentó a escuchar la prédica de este hombre. Lo relata como una persona humilde que no hubiera tenido la capacidad para hacer tal vez un sermón bien programado, pero se sentó y escuchó. El predicador empezó con su texto bíblico que se encuentra en Isaías 45:22. Este texto decía: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice el predicador que él se sentó y empezó a escuchar, y lo único que el predicador decía: míralo a él, míralo a él. Y dice que eso tocó su vida y su corazón ese día. Jesús entró a su corazón y él pudo reconocer que solamente mirándolo a él iba a obtener esa regeneración dentro de él, ese nuevo nacimiento. Así usted y yo tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que mirar el sacrificio perfecto que él hizo por usted y por mí. Jesús murió porque él le amaba. El texto grande en Juan 3:16 dice: porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que dio su único hijo, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El nuevo nacimiento viene por la fe en creer en Jesús. No hay otra forma, no hay otro medio de llegar al cielo, solamente creyendo a Jesús. Él es el camino, dice, Él es la verdad, Él es la vida, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Podemos vivir una vida tal vez como la de Nicodemo, con bastante conocimiento de muchas cosas, pero no importa el estatus social o cuánto usted sepa, necesitamos venir a Jesús. Yo estoy segura que usted y yo conocemos personas que dicen: wow, lo tienen todo. Personas inteligentes, personas adineradas, pero ¿sabe qué? Necesitan a Cristo, necesitan buscar al Maestro de maestros, así como Nicodemo lo hizo. Así como Nicodemo vino a Jesús y le encontró. Su palabra dice que si le buscamos, le vamos a hallar. Mas si le dejare, nos dice Él, nos desechará para siempre. Nicodemo buscó a Jesús y así nosotros tenemos que buscar a Jesús para encontrar la vida eterna. Nicodemo también dice, reconoció la autoridad que había sido enviado de Dios. Nicodemo sabía que Jesús había sido, que venía de Dios, que no era, que su deidad no era de esta tierra. Necesitamos también reconocer la autoridad de Jesús y permitirle que Él gobierne nuestra vida. Podemos
vivir la vida a nuestra manera. Pero al final de cuentas, se va a hacer nuestra voluntad, ¿verdad? No la de Él. Nicodemo reconoció a Jesús como maestro. Nosotros tenemos que reconocerle como Señor de nuestra vida para ser salvos. Joven, si en esta noche usted está aquí, lamento decirle que la salvación no es algo que viene por generación, porque mi abuela era cristiana, porque mi papá era cristiano, mi mamá era cristiana. Eso es algo que es individual. Eso es algo personal con Jesús. Podemos ver a través de la vida cristiana, ¿verdad? Mucha gente empieza como mucha gente que siguió a Jesús por las señales. Y comían, bebían y se retiraban, se iban. Pero cuando Jesús cautiva el corazón de la persona, es para quedarse. Nicodemo creo que fue uno de ellos. Jesús cautivó su corazón y fue cambiado. Nicodemo reconoció las señales de Jesús y así nosotros también tenemos que reconocer la muerte y la resurrección de Jesús para ser salvos. Solamente podemos ser salvos por medio de Jesús, amén. Él murió y Él resucitó y está sentado, dice, a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. En esta noche mi deseo es que el Señor le bendiga. Ojalá que podamos seguir meditando en esta palabra. Estoy segura que usted la ha leído una y otra vez. Y que sigamos aprendiendo y meditando en esta palabra. Que no se quede nomás en nacer de nuevo, sino que el nuevo nacimiento se siga viendo en nuestras vidas. Que esos cambios necesarios que tenemos que hacer en nuestras vidas para que el mundo tan descompuesto allá afuera pueda ver el cambio en nosotros. El mundo necesita el nuevo nacimiento. Ahorita la hermana Vero mencionaba, hay mucha necesidad, guerras, la gente perdiendo propiedades físicas, quedándose sin nada. Pero lo más importante que el mundo necesita es a Cristo. Y usted y yo lo tenemos. Así es de que en esta noche, ojalá que podamos llevarnos esta palabra y que podamos compartirla, así como Jesús se dio el tiempo para enseñar a Nicodemo, que usted y yo también nos demos el tiempo. A veces le decimos a la gente, ¿sabes qué? Cristo te ama. Y nos vamos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? ¿Qué tal que nos sentemos alguna vez y podamos leer la Biblia con ellos y poder explicarles un poquito más para que la gente se interese también por conocer a Jesús? Le voy a pedir se ponga sobre su pie en esta hora. Ore. ¡Grito de victoria! Esa palabra. El Espíritu Santo es el que nos capacita, su palabra, que es el agua de vida, la que nos limpia, la que nos purifica. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca del agua y del Espíritu.